Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a continuar aprendiendo Java. Pues bien, seguiremos con el tema de la programación orientada a objetos, también conocida como POO. Y bien, en el anterior vídeo aprendimos el tema de la creación de clases, ¿vale? A crear una clase, otra, ya avanzamos algo del tema de la herencia, etc. Pues bien, para ello hoy, ¿vale? Vamos a desarrollar a través de unas diapositivas una serie de explicaciones y posteriormente nos iremos a NetBeans y realizaremos lo aprendido en esta diapositiva con Hub. Pues bien, simplemente, ¿vale? Deciros que un atributo, ¿vale? Va a estar siempre o va a pertenecer siempre a unas clases, ¿vale? En este caso, las clases, ¿vale? Como podéis ver, serían personas, ¿vale? Aquí lo tenéis, motocicleta y club, ¿vale? Todo esto viene representado, ¿vale? Con la línea roja. Pues bien, estas serían nuestras clases, ¿vale? Que simplemente pues tendríamos que ir a NetBeans, las creamos, ¿vale? Como bien ya sabemos. Y posteriormente, ¿vale? Tendríamos nuestro atributo. Bien, antes de nada deciros que los atributos serían así como una serie de características dentro de una clase, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? En este caso las personas, como bien sabéis, tenemos nuestro nombre, apellido, nuestro DNI, altura, peso, edad, sexo, etcétera, ¿vale? Podríamos añadir diversos atributos, ¿no? Posteriormente he puesto dos ejemplos más. En este caso sería una motocicleta, cuyos atributos pues, podría ser matrícula, número de kilómetros, color, ¿vale? He puesto estos, ¿vale? Pero podríamos poner cualquier otro. E incluso he puesto un club, ¿vale? Un club deportivo, por ejemplo, que tendría un nombre, un año de fundación, la ciudad del club, etcétera, ¿vale? Entonces serían una serie de atributos, ¿vale? Así que bien, en este caso yo lo he recogido con la línea en verde para que sepáis identificarlos correctamente. Y ahora pues únicamente, ¿vale? Aquí, ¿vale? Os lo indico, ¿vale? Serían nuestros atributos. Vale, pues también deciros, ¿vale? Que en el tema de los atributos es muy importante saber identificarlos y no confundirlos con otro tipo de clases, ¿vale? Esto sería muy importante y saber la importancia que tiene que no se nos olvide ningún atributo a la hora de programar, ya que los atributos son muy importantes, ¿vale? Y nos vienen muy bien. Así que bien, con todo esto vamos a ir a NetBeans y vamos a desarrollarlo en el código. Pues bien, ya una vez aquí en NetBeans, como veis, tengo ya mis clases creadas, como he dicho anteriormente en las diapositivas. En este caso tenemos aquí nuestra clase persona, ¿vale? Nuestra clase club y nuestra clase motocicleta, ¿vale? Todo ello va a estar dentro de nuestro paquete clases, ¿vale? Yo le he asignado este nombre, pero podríamos poner el nombre que nosotros quisiéramos. Anteriormente ya vimos la creación de clases en el anterior vídeo de programación orientada a objetos, al cual recomiendo ir a verlo si no lo habéis visto. Y bueno, pues simplemente deciros que a la hora de crear una serie de atributos no nos haría falta crear un main, ¿vale? Como dije anteriormente en el otro vídeo, el main, ¿vale? Va a ser nuestra clase principal, en la cual vamos a desarrollar todo y vamos a ejecutar a través de nuestra consola todo el código que hemos generado en las anteriores clases, etcétera. Aquí muy importante lo que ya os avancé en el anterior vídeo sobre el tema de la herencia, ¿vale? Los atributos que pueda heredar una clase de otra, etcétera. Que ya lo veremos posteriormente en los siguientes vídeos. Así que bien, para crear un atributo, como he dicho anteriormente, no hay que crear un main, simplemente tal cual estamos ahora mismo en el código, en la línea número 7, pues podríamos crear nuestros atributos, ¿vale? En este caso estamos dentro de la clase persona, lo cual simplemente tenemos que poner el tipo de dato que queremos, ¿vale? Como bien sabéis, o ya deberíais de saber, ¿vale? En este caso, ya que estamos aquí en programación orientada a objetos, debéis de saber los tipos de datos, ¿vale? Sean primitivos o no. Y como ya sabéis, string no es un tipo de dato primitivo, ¿vale? String corresponde a una cadena de caracteres, lo cual va a venir correctamente si en este caso le asignamos de tipo string a nuestro atributo nombre, ¿vale? Ya tendríamos nuestro atributo creado, ¿vale? Como veis, el propio NetBeans, ¿vale? Nos va a validar nuestro atributo de color verde, ¿vale? Y en este caso nuestros tipos de datos que no sean primitivos, ojo, nos lo va a enumerar o nos lo va, a poner de color blanco, mejor dicho, ¿vale? Ahora bien, pues simplemente tendremos que poner todos nuestros atributos. En este caso estaremos hablando de los apellidos, ¿vale? Y como veis nuevamente, pues nos lo pone en blanco porque es un tipo de dato no primitivo, ¿vale? Sería un string y nuestro atributo en verde. Ahora bien, pues simplemente vamos a coger y vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner de tipo entero el NIF, ¿vale? Vamos a poner double altura, ¿vale? Ya que sería la altura, pues puede tener decimales. Vamos a poner nuevamente double peso y para finalizar vamos a poner char sexo, ¿vale? Por ejemplo, estaríamos hablando de que en este caso el sexo, ¿vale? Pues vendría recogido
como hombre o mujer, M en este caso, o H, ¿vale? Mujer, hombre. Y bien, pues ya tendríamos creado, ¿vale? Nuestros atributos de la clase persona. Como veis, como he dicho anteriormente, en este caso, si veis los tipos de datos primitivos, nos los recoge de color naranja, ¿vale? A diferencia de los que no son primitivos, como en este caso puede ser el string, ¿vale? También avanzar, que posteriormente aprenderemos los tipos de modificadores de acceso que existen, que exactamente son 3, que son el public, el private y por último el protected, ¿vale? Que ya en función de lo que queramos usaremos uno u otro, ya lo veremos en los siguientes vídeos. Y bueno, pues estos serían, ¿vale? Nuestros atributos de la clase persona, ¿vale? Ahora vamos a ir, por ejemplo, a nuestra motocicleta, ¿vale? Y seguimos el mismo procedimiento, ¿vale? Deberemos de saber ya nuestros tipos de datos primitivos. Y en la diapositiva, como hemos puesto, pues podríamos poner, por ejemplo, la matrícula, ¿vale? La matrícula que la vamos a poner, por ejemplo, de tipo string, ¿vale? En este caso pondremos string matrícula, ¿vale? Punto y coma y mismo procedimiento, ¿vale? En verde tendríamos nuestros atributos, ¿vale? Y a la izquierda de nuestro atributo pues aparecería el tipo de dato, ¿vale? Si no es primitivo, nos lo va a poner en blanco y si es primitivo en naranja. Ahora bien, si queremos, por ejemplo, poner el color, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, string. En este caso ponemos color, ¿vale? Y por último vamos a poner, por ejemplo, el número de kilómetros, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, de tipo entero. Vamos a poner num km, ¿vale? Y como veis, el tipo entero, ¿vale? Al ser un tipo de dato primitivo en este caso, pues nos lo pone tipo naranja, ¿vale? Y ya tendríamos nuestros atributos de la clase motocicleta creados. Ahora solamente tendremos que coger, tendremos que guardar, ¿vale? Lo guardamos. Y vamos a ir a nuestro club, ¿vale? Y seguimos el mismo procedimiento que hemos seguido anteriormente, ¿vale? Simplemente pues tendremos que coger, ¿vale? Y tendremos que poner primero nuestro tipo de datos y posteriormente el nombre a que le queremos asignar, ¿vale? En este caso vamos a poner, por ejemplo, string nombre, ¿vale? Mismo procedimiento, ya tenemos nuestro primer atributo creado. Posteriormente vamos a poner el año de fundación, por ejemplo va a ser tipo entero, obviamente. Int, año fund, vamos a poner fund, ahí está, ¿vale? De año de fundación. Y vamos a poner, por ejemplo, string ciudad, ¿vale? ¿Vale? Y ya estaría creado, ¿vale? Y ya por tanto pues tendríamos todos nuestros atributos creados, ¿vale? Ya aquí, ¿vale? Como veis, pues tendríamos nuestros atributos de la clase persona, los atributos de nuestra clase club, ¿vale? Vamos a dejar ahí un margen para que esté mejor visto. Y nuestro atributo de la clase motocicleta, ¿vale? Ahora bien, sería muy sencillo, voy a coger y voy a comentarlo no obstante, ¿vale? Voy a coger y voy a ponerlo aquí. Tipo de datos. Y en este caso nombre atributo, ¿vale? La estructura sería así, ¿vale? Como veis, pues simplemente sería cogerla, ¿vale? La voy a copiar y la voy a comentar, ¿vale? En la siguiente línea. Simplemente pues ponemos. Ahí estaría. Y ahí estaría, ¿vale? Ahora bien, solamente vamos a guardarlo. Y bien, en la siguiente clase pues tendremos que poner simplemente los modificadores de acceso, ¿vale? Que lo veremos en el siguiente vídeo. Y como he avanzado anteriormente, simplemente tenemos que poner protected, private o public, ¿vale? Ya dependiendo de cómo sea nuestro atributo o cómo queramos referenciarlo, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.